Dicen que no se puede empezar una ponencia con una disculpa. Bueno, yo me disculpo, soy profesora de marketing. Entontonces, esto de ser profesora de marketing imprime carácter, tiene sus sesgos, ¿no? Y bueno, pues también he de confesar que, bueno, pues la experiencia, el conjunto de estudios propios y ajenos, cuyas evidencias, cuyos resultados vengo a exponeros hoy, realmente no se refieren de una forma particular, porque nuestra investigación no está enfocada ahí en los vinos ecológicos, tiene una esfera mucho más amplia, ¿no? Y también he de decir que, bueno, sirva de disculpa que mi expertise en vinos se reduce a los que me bebo de vez en cuando, catas que a veces acaban en catas ciegas, pero bueno, quitando estas cosas, he de decir que no sé especialmente de vinos ecológicos, pero nuestra investigación ha puesto el foco en esta categoría como una categoría de gran crecimiento y de gran potencial, y por eso tiene sentido hablar hoy de esto, ¿no? Esta será un poquito la agenda desde una perspectiva didáctica, de lo más general a lo más particular, desde el mercado sostenible a centrarnos en el consumidor ecológico, y ya hablar del vino eco, y luego unas reflexiones finales, ¿no?, que vierto y que por supuesto pues pueden servir como objeto de debate, ¿no? ¿Qué es nuestro equipo, del que hoy vengo representando? Pues somos un conjunto de investigadoras, investigadores también, de diversas disciplinas que nos centramos en estudiar la sostenibilidad desde distintas perspectivas y en su triple vertiente, económica, social y medioambiental, ¿no? Tenemos bastantes trabajos, algunos centrados en el etiquetado, muchos centrados en cómo se gesta un consumidor sostenible, cómo se pasa a ser consumidor responsable, a preocuparse por el medio ambiente, a preocuparse por aspectos ligados a la salud, y de otros aspectos diversos como emprendimiento social, etcétera, ¿no? Y un estudio del que gran parte de la información que vamos a exponer aquí, un estudio que hicimos junto con la auditora Nielsen de investigación de mercados, que es el mercado de marcas sostenibles en España, ¿no? Entonces, este estudio, que es un estudio que se presentó en 2014 y que está pendiente de actualización, porque bueno, todas estas cosas requieren bastante inversión económica, no se centraba específicamente en ecológicos, pero sí que abarcaba ecológicos como una pata fundamental de 6 sellos que son ecológico, comercio justo, Leaping Bunny, que es sobre todo para no experimentación con animales, MSC, que es pesca sostenible, FSC, que son envases sostenibles, y el Forest Alliance, que tiene que ver básicamente con, bueno, pues una protección medioambiental más global. Bueno, ¿por qué nos centramos en estos sellos? Hay muchos sellos potenciales que se pueden valorar cuando hablamos de marcas sostenibles. Primero porque son los que proceden de entidades terceras, entidades certificadoras que no son ni autodeclaraciones del fabricante ni una declaración de la industria, ¿no? Con lo cual les daba una cierta credibilidad. Luego además porque estas son las que tienen más representatividad en el sector en el que estamos poniendo foco, que es el gran consumo, es decir, la alimentación envasada y la droguería-perfumería, que luego desglosaremos un poquito para entrar en la categoría de vinos, ¿no? Y hablamos de que el mercado sostenible es un mercado creciente, saludable, pero todavía muy pequeño. Es apenas, no llega al 5% de estas categorías de gran consumo, 6% si se considera, en vez de valor, en unidades equivalentes, lo cual, bueno, pero tenemos una buena noticia, que si nos fijamos en el crecimiento que han experimentado, la tendencia, estas marcas sostenibles han crecido 9 veces más que el crecimiento que han tenido las marcas no sostenibles, ¿no? Con lo cual, pues, implica que hay un mercado para esto y que hay una tendencia, hay una búsqueda, ¿no? Aparte, bueno, en general, el peso de los sellos es bastante desigual. El sello que aparece con más frecuencia y aún así, pues, fijaos, con una representatividad sobre el total del mercado apenas de un 3,3%, es el sello de Forest Stewards Council, que es el FSC, que sobre todo certifica el envase, no certifica el contenido ni certifica el proceso en sí, siguiendo del sello de ecológico, que son, digamos, los dos sellos más representativos, ¿no? Ya entrando en categorías, fijaos, hay 10 categorías del mercado que reúnen el 80% del mercado sostenible en gran consumo. Entre ellas está en cuarto lugar el vino. En el vino aparecen básicamente 2 sellos de sostenibilidad. Uno es el sello ecológico
y otro es el sello FSC, es decir, uno certifica el proceso de producción y el otro certifica el envasado en sí. Y si os dais cuenta, estos sellos respecto al total de ventas, en el caso del vino, están representando un 6%. Es decir, todavía no es muy importante, pero vamos a demostrar que la tendencia es... Luego otras cosas que hemos valorado en general, que a lo mejor tienen menos sentido en este caso, pero que es un factor muy importante, la marca de la distribución. La marca de la distribución cobra un papel fundamental en el mercado sostenible. Vamos a ver porque ayuda a eliminar una de las barreras clásicas, que es el precio, poniendo un precio más, digamos, un poquito más competitivo, ¿no? Y luego además, en algunas categorías cobra un peso brutal, No es tanto el caso del vino. Bueno, digamos, yogures, pan de molde son ahí las que más destacan. Vinos también aparece como un factor saliente. Y bueno, pues es también una invitación a la reflexión. Ya se verá si esto es algo que interesa o no interesa. Otro de los problemas con los que nos encontramos es que es difícil, dentro de, digamos, los datos que auditan estos dos paneles, el panel de detallistas, es decir, las ventas de caja de salida, y el panel de hogares, que son las compras que hacen las casas de productos de gran consumo, nos encontramos que, pensando en los retailers, prácticamente todas las tiendas tienen algún sello orgánico. Esto, bueno, ahora ya hay algunos sellos, en particular los sellos que aparecen con más frecuencia es el sello orgánico ecológico, es decir, que si hay una apuesta por la sostenibilidad en la distribución, tiene bastante que ver con el sello de orgánico, tiene bastante que ver con el sello de ecológico. Y luego además, en general, lo que nos damos cuenta es que casi todas las categorías muestran alguna alternativa de sellos sostenibles, ¿no? Muchas veces bajo marca de fabricante. Bueno, luego nos encontramos con uno de los mayores problemas que vamos a ver que en el caso del vino es un poco atípico, ¿no? En general hay una prima generalizada en todas las categorías por el hecho de llevar un sello ecológico o un sello sostenible en general, que en algunas categorías es muy acusado, como podemos ver aquí, resalta el caso del café o resalta el caso de los helados. Bueno, el vino es al contrario, es una prima negativa, es decir, hay una demostración de que en realidad los vinos ecológicos no tienen por qué llevar una prima de precio. Es decir, es evidente que los procesos productivos incorporan unas exigencias que pueden suponer, a efectos de estructura de coste, un elemento más de coste. Pero en la práctica lo que nos estamos encontrando es que los vinos que hay en los lineales, respecto a su equivalente no sostenible, realmente no presentan esta prima de precio. También tiene que ver con qué bodegas son las que están representadas en los lineales. Es decir, a veces no son las bodegas, digamos, que reúnen más fama o que presentan, digamos, niveles de precio, sino que son a veces vinos más jóvenes, más competitivos, o bodegas que están apostando fuerte por esto y que a lo mejor no es la bodega tradicional. Luego, en general, hay precios en descenso, en particular lo vemos en el caso de los ecológicos, es decir, que hay un esfuerzo tanto por fabricantes como por distribuidores por bajar los precios para favorecer la compra sostenible, mientras que en el caso de los no sostenibles se está manteniendo esos precios, ¿no? Inclusive lo que vemos es que ese esfuerzo se redobla en el caso de las marcas de la distribución. Nos hemos encontrado marcas de la distribución sostenibles que son más baratas que una marca de fabricante convencional que no incorpora ningún valor añadido de sostenibilidad, con lo cual se puede hacer, bueno, ya veremos con qué condicionantes, ¿no? Luego, bueno, en general vemos que hay bastante promoción, los sellos, el sello, digamos, en el que se están concentrando más las promociones es el sello ecológico. Esa puede ser una oportunidad para bloquear esa barrera de la prima de precio que se produce en algunas categorías. Hemos visto que no es el caso, no es especialmente el caso del vino, ¿no? Y generalmente son los fabricantes los que tiran de la política promocional. Entrando ya en ecológicos, ya no hablamos de sostenibles en general, sino ya vamos a poner el foco en los ecológicos. Fijaos, los últimos datos publicados por Fibel y la red de investigación de ecológicos, en una encuesta 2015,
sitúa cuáles son los mayores consumidores a nivel mundial de productos ecológicos. Ecológicos que están experimentando una tendencia creciente de más 10%. Bueno, pues estamos a años luz de Suiza, que tiene un consumo anual en ecológicos per cápita de 210 euros. Es decir, multiplica por 10 el consumo que se hace en España de productos ecológicos, ¿no? Y ahí están los líderes, si os dais cuenta, está centro, digamos, centro y norte de Europa, digamos, serían un poco los países que más están tirando de este consumo ecológico, ¿no? ¿Cuáles son los drivers? ¿Cuáles son los elementos que favorecen, ¿no? En primer lugar, parece que la primera cuestión que importa al consumidor de un ecológico es el aspecto de la salud. Es el aspecto de la salud y por eso hay una penetración tan alta en aquellas categorías ligadas que son un poco sensibles, categorías que se ingieren, o incluso ligadas, por ejemplo, al consumo infantil. Ahora mismo una de las categorías donde está creciendo más el tema ecológico es en los potitos, ¿no? Porque hay un riesgo percibido más alto. En segundo lugar está el impacto ambiental. El impacto ambiental que aparece más en aquellas categorías que se estima, pues por ejemplo todo lo que tiene que ver con perfumería, cosmética, iocelulosas, etc. Además, en general, nos encontramos con que para el conjunto del gran consumo, uno de los drivers es que la distribución esté ofreciendo alternativas bajo su marca, recortando esa diferencia, ese diferencial de precio. Y fundamental también que haya oferta. Si no hay oferta, en los lineales de los establecimientos no vamos a tener demanda, ¿no? ¿Cuáles son estas tres barreras que se presentan en los estudios como las más importantes, ¿no? La barrera de la prima de precio, la barrera de la disponibilidad es evidente, y luego también hay una cosa que se está fallando, la falta de información. La falta de información, además, a veces ponemos mucho esfuerzo los fabricantes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el packaging, con el etiquetado, en poner esa información, pero si os dais cuenta, luego el consumidor, ¿cuántas veces le da la vuelta a la botella y lee la información, ¿no? Circuló en la red esa broma de la bodega Monistrol, me parece, que no sé si os suena, que había sido recolectada de noche por vampiros. Bueno, digamos que puso una información en el etiquetado absolutamente surrealista, ¿no? Diciendo al final, te da igual lo que pongan en esta etiqueta porque no lo vas a leer, y si te lo lees te lo vas a creer. O sea que en general, muchas veces el consumidor, aunque el fabricante haga un esfuerzo, aunque la bodega haga un esfuerzo por transmitir una información, si luego en el punto de venta el producto no está bien señalizado, el producto no está bien indicado, no hay un stopper que marque, no hay una buena señalética en tienda, no hay unos folletos, no hay una educación del consumidor en este momento que está más cerca a su compra, en este momento de la verdad, pues entonces digamos que fallamos estrepitosamente, ¿no? Y además la prueba de esto es que la gente tiene muy buenas intenciones, ¿no? Estos son quotes digamos, de diversos estudios, ¿no? De Nielsen, de Observatorio Cetelem. Dice, bueno, cuando un consumidor tiene un mensaje claro sobre el impacto, por ejemplo, en los productos ecológicos o en comercio justo, enseguida hay una disposición a comprar este tipo de productos, ¿no? 30% de los encuestados dicen que realmente quieren comprar, o sea, declaran comprar, y un 28% más admite su intención de hacerlo. O sea, digamos, tendríamos un 60% al menos de consumidores potenciales de este tipo de productos, ¿no? Otro tanto con el comercio justo, ¿no? Y en general lo que nos encontramos es que los consumidores parece que buscan proactivamente o que declaran su interés de buscar estos productos, pero nos topamos con la realidad. Y es que, según el dato que cojas, el más optimista cifra en un 2%, digamos, lo que sería en términos de valor el mercado de ecológicos sobre el total de gran consumo, ¿no? El Ministerio está bastante por debajo la previsión en los últimos datos de 2015, en 1,01%. Es decir, hay un gap evidente entre la intención de los consumidores y el comportamiento real de compra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, ¿no? En general, bueno, hemos hablado un poquito de los drivers. En este caso, están esos tres ejes, ¿no? Salud, protección ambiental y luego uno de los elementos que también está jugando en el triángulo son las propiedades organolépticas del producto, ¿no? En general,
parece que la que más resalta es sabor, pero hay otras propiedades organolépticas, como por ejemplo, sabemos que las frutas y verduras ecológicas muchas veces no tienen un aspecto tan perfecto, tan industrializado como nos encontramos, y a veces generan dudas sobre el color, la apariencia, que podrían convertirse en una barrera de cara a consumir, ¿no? Aquí hay una gran oportunidad porque en los tres ejes hay elementos que pueden conducir y que son perfectamente aplicables para los vinos ecológicos, ¿no? En el eje salud, sin sulfitos, sin químicos, sin conservantes, cosas raras, ¿no? En el eje de la protección ambiental, además, habría otra cosa, no solo una agricultura tradicional, sino además habría el impulso de lo local, ¿no? Que por ejemplo en regiones como La Rioja es tan importante, ¿no? Y luego por el otro lado, el lado de cómo podemos aprovechar la oportunidad en relación con las propiedades del vino, ¿no? Pues apostar por la innovación, apostar por esos consumidores que quieren probar cosas nuevas, ¿no? Y además vamos a ver que está muy alineado con un tipo de consumidor urbano y trendy, o sea, que busca la tendencia, que va a ser, digamos, un colectivo que va a poder estar muy cercano a este tipo de consumo hedonista como es el vino. Con datos del Observatorio de CEDELEM de este último año, pues fijaos, esto es un dato declarado, no es un dato de ventas como los que exponemos en nuestro estudio, pero bueno, digamos que un 14% de los consumidores dice haber comprado vinos o bebidas ecológicas, principalmente cerveza, ¿no? Bueno, pues hay por lo menos una base de clientes que ha probado estos productos y que parece que presenta cierto interés, ¿no? Ahora viene el otro lado, ¿no? La predisposición a pagar, este willingness to pay que aparece en muchos estudios como un elemento, ¿no? ¿Qué está dispuesto a pagar el consumidor por un producto ecológico? Bueno, en general, Forética se refiere a productos responsables, más en términos generales. Lo que pasa es que al final, tratándose de productos alimentarios, básicamente ecológico es lo que más destaca. Pues fijaos, digamos, el porcentaje mayor de consumidores estaría dispuesto a pagar entre un 10 y un 15% más, una prima de precio entre un 10 y un 15%, ¿no? Y otro porcentaje bastante significativo entre el 5 y el 9, es decir, al consumidor no le podemos poner una prima de precio más allá del 15%. ¿Y qué nos encontramos, no? Si tomamos el dato del Ministerio de 2012, porque no está este dato actualizado de willingness to pay, fijaos, los precios ecológicos en media están representando entre un 25 y un 50% más, con lo cual, bueno, pues conviene que se haga una reflexión, ¿no? Probablemente este dato esté sesgado por la fuente de la información, que es Nielsen, que sobre todo tiene presencia en distribución convencional, ¿no? O sea, quizá a lo mejor otro tipo de canales no están aquí tan contemplados, que podrían implicar otras primas un poquito más bajas, pero bueno, este es el dato que publica el Ministerio, ¿no? Y hablando de esos canales, ¿no? ¿De dónde compra la gente? ¿Dónde busca la gente los productos ecológicos? Bueno, en general empiezan a cobrar un peso muy significativo los canales directos o los canales cortos. Empiezan a cobrar mucho peso desde la entrega a domicilio con compra online, los mercados de productores, las cooperativas de consumo que ya se empiezan a estar presentes en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen mayor peso en los ecológicos, ¿no? No sé si sabéis, pero básicamente el tema de ecológicos en Baleares, Cataluña, País Vasco y Madrid son las 4 comunidades que tienen mayor presencia y sobre todo pues desde un perfil muy, digamos, muy urbano, ¿no? Bueno, y luego también nos encontramos con canales especializados, ¿no? Por ejemplo, todo lo especializado en salud, o como pueden ser las herboristerías, o por ejemplo a veces tiendas que están vertebradas sobre un estilo de vida
basado en la protección del medio ambiente, pues empiezan a aparecer pequeñas cadenas con este tipo de matiz, ¿no? Y lo que nos damos cuenta, fijándonos en los datos del Ministerio, es que la distribución convencional, los canales típicos, hipermercados, supermercados, parece que están un poco estancados, con una tendencia ligeramente decreciente en las ventas de estos productos en favor de los canales especializados y en favor de la venta directa. Es decir, cada vez aparecen más mercados de productores o compra en el lugar de producción como factores muy importantes, ¿no? Además hay que tener en cuenta que hay un consumidor, digamos, muy especializado, muy convencido, pero que luego está ese consumidor mainstream, ese consumidor, digamos, que consume en los canales convencionales y que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues porque, digamos que al final es el grueso de los consumidores. Hicimos también un estudio hace algunos años sobre los modelos de comercialización. En general, digamos que os hablé hace un momento de los canales convencionales. Estamos hablando básicamente de esto que hemos llamado modelo accesibilidad, es decir, que los ecológicos estén dentro de los hipermercados y los supermercados en los lineales, o también, por ejemplo, el driver de salud en canales convencionales, es decir, en tiendas, supermercados que tienen como apartados dirigidos a aspectos, pues digamos, más de dietética, etcétera, ¿no? Luego también aparece como muy importante las tiendas gourmet. Las tiendas gourmet incluso dan más peso, digamos, a lo que es el producto del fabricante, ¿no? A las propias variables que puede definir el fabricante, como es envase y etiquetado. Y luego, probablemente el que reúne, digamos, más elementos a favor de una comercialización y de un modelo de llegar al consumidor son estas tiendas basadas en un estilo de vida ecológico. Pero claro, su porcentaje de consumidores es bastante minoritario, ¿no? Con lo cual, para llegar a grandes segmentos de consumidores quizá no es la forma fundamental, ¿no? Con lo cual, digamos que los modelos que garantizan una base de consumidores más amplia, que son estos modelos de accesibilidad, además favorecen tener un surtido más amplio, favorecen tener unos precios más competitivos, etcétera, ¿no? Y hablando ya en concreto del vino, bueno, estos datos los conocéis probablemente mejor que yo, ¿no? ¿Dónde están los principales productores? Y luego que efectivamente el Mediterráneo europeo concentra prácticamente el viñedo orgánico y la tendencia a convertir viñedos tradicionales en viñedos orgánicos, ¿no? En cuanto a países de demanda, luego Jorge nos hablará un poco más del mercado internacional. Hay estudios como el de Fuentes García del año pasado, hay estudios que colocan aquellos países que son más interesantes para exportar vino ecológico en dos ejes: la posición española, y, es decir, que sea más favorable o menos favorable en relación con el país, y luego, por otra parte, las condiciones de datos macroeconómicos, renta per cápita, etcétera, de ese país, ¿no? Que sitúa en Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza, digamos, los países más interesantes, ¿no? Pero descendiendo a España, bueno, perdón, y además, sobre vino ecológico, la verdad es que hay un interés muy grande en el mundo académico, aunque no lo parezca. Claro, las conclusiones no son muy comparables porque cada estudio pone el foco en cosas distintas, pero sí he querido traer algunas de las conclusiones más importantes de los últimos estudios que se han hecho de vino ecológico a nivel mundial, porque, bueno, pueden dar alguna pista para futuras cosas que hagamos en la universidad en España, ¿no? Bueno, en general en Nueva Zelanda parece que es un país tremendamente favorable, 80% de los consumidores dispuestos a pagar prima de precio, prácticamente 3/4 partes tiene una preferencia clara por vinos sostenibles. En Estados Unidos, además, los estudios apuntan un poco más a de dónde viene la disposición a pagar, y esa disposición a pagar tiene mucho que ver con si hay una sensibilización o si hay un cierto conocimiento sobre el impacto en el medio ambiente de los métodos de producción, con lo cual parece que al consumidor hay que darle información sobre los métodos productivos para que sea una vía para que demanden productos, como puede ser el vino ecológico, ¿no?
En Canadá también hay una disposición a pagar prácticamente generalizada por estos vinos con etiqueta Ecolabel y además, bueno, pues hablan de una prima por botella que puede ser significativa, con lo cual pues que digamos que suponiendo que la estructura de costes por tener una producción ecológica suponga soportar y añadir algún tipo de prima, pues que hay un consumidor verdaderamente dispuesto a pagar. Inclusive pues también esto se ha demostrado en el caso italiano, y en el caso italiano el estudio muestra una cosa curiosa. Efectivamente hay una relación positiva hacia el consumo de los vinos sostenibles. Cuanta más foco se pone en el tema del medio ambiente, pero fijaos que lo que se ha mostrado, que es un dato curioso, es que aunque no haya confianza en el sistema de certificación, es decir, aunque no esté estandarizado el sistema de certificación, los consumidores, ese segmento de consumidores, que muchas veces son segmentos más jóvenes, está dispuesto a apostar por los consumos sostenibles, ¿no? Además, en países como Suiza, por ejemplo, se demuestra que hay un estatus asociado al consumo de vino ecológico. Dice algo de la persona, digamos, de su condición, el hecho de consumir vinos ecológicos, ¿no? Con lo cual añade un elemento de exclusividad que puede ser interesante poner sobre la mesa, ¿no? Bueno, hicimos un pequeño trabajo para el caso de España este año, observando básicamente las principales cadenas de supermercado, hipermercado y descuento, es decir, en lo que hemos llamado los canales convencionales o los canales mainstream, eso que hablábamos de la accesibilidad, cuántas referencias aparecían de productos ecológicos para una serie de categorías. Fijaos, mientras que, por ejemplo, en yogures y potitos los lineales están plagados, un poco responden efectivamente a una tendencia, a una demanda del consumidor, los vinos realmente están representando pues alrededor de un 8% de las referencias ecológicas que hay, ¿no? Esto es poco, pero hay un margen para crecer y hay una oportunidad para crecer. Y luego se observan cosas que, bueno, primero parece que los surtidos incorporan el ecológico en aquellos surtidos que son más amplios, ¿no? O sea, que parece que los hipermercados, el hecho de tener metros cuadrados, es una forma de entrar y alcanzar a grandes segmentos de consumidores, ¿no? Frente a otros surtidos, digamos, que tienen que ser menos complejos, más cortos, como son en las tiendas de más proximidad. Y luego también hay un dato curioso, que es la apuesta en los descuentos, ¿no? En este caso no tiene que ver con los metros cuadrados, tiene que ver con la estrategia. Alemania, Aldi y Lidl son dos cadenas alemanas que muestran una cierta apuesta hacia el producto sostenible. En el caso concreto de Aldi es muy claro, en el caso de Lidl, bueno, sí que es cierto que en el vino muestra una referencia que bueno, pues es algo diferencial respecto a muchos supermercados, que tiene que ver más con una estrategia de, digamos, sensibilidad hacia el medio ambiente, que corresponde un poco a los temas de Alemania, ¿no? Bueno, este estudio llega a unas conclusiones bastante coherentes, ¿no?, en relación con el peso de los vinos en la cesta ecológica. Una cesta ecológica pensando ya no solo para gran consumo, que básicamente es alimentación envasada y droguería, perfumería, sino aquí está incorporando lo que es alimentación, está quitando la parte de higiene y de cuidado personal, pero añade los frescos. Es decir, que en la cesta ecológica el vino y bebidas alcohólicas ecológicas representa un 7,5%. Bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Para el caso concreto del vino ecológico en España, los estudios que hay un estudio un poco antiguo, pero tiene dos datos que a mí me resultan bastante clarificadores. Se ha estudiado que la disposición a pagar de una prima es del 17%. La mayoría de los consumidores está dispuesto a pagar un 10%, pero realmente en media, entre aquellos consumidores súper convencidos que están dispuestos a pagar, por ejemplo, un 25% más, y aquellos otros que no, alcanza, digamos, el valor de la moda es un 10%. Y además, en particular,
hay una segmentación que es la de estilos de vida que casa muy bien con esto. El estilo de vida basado en salud y protección del medio ambiente es aquel que responde a una mayor disposición a pagar, que puede alcanzar incluso un 25% más. Muy reciente el estudio de Sellers-Rubio, ambos son de la zona de Alicante, Lugarolas es de ahí lo diré. Bueno, ahora no me sale. Bueno, bueno, o sea, no me sale ahora, perdón. Bueno, pues actualiza ese dato de la disposición a pagar de un 13%, ¿no? Y muestra un dato que parece paradójico, pero que no lo es realmente, ¿no? Que es que cuanto más conoce de enología el consumidor, menos está dispuesto a pagar prima de precio. Probablemente sea porque el consumidor que sabe que, digamos, se pueden alcanzar procesos sostenibles y procesos ecológicos, probablemente sin incurrir en grandes dificultades en términos de estructura de coste, al final, digamos que al tener este conocimiento, probablemente diga que no esté justificado pagar la prima, que esta prima a lo mejor tiene que ver con unos aspectos más estéticos que realmente con aspectos de estructura de costes, ¿no? Y aparte, luego esa prima de precio varía mucho en función de los segmentos considerados. Este estudio utilizaba la segmentación que hace el Observatorio Español del Mercado del Vino de 2009, que clasifica, digamos, por estilos de vida a los consumidores. Y aquí es donde se demuestra que aquellos que tienen más intención de pagar más son el estilo de vida asociado a lo urbano y asociado a la moda, al aspecto trendy, decíamos. Igual que en Suiza puede ser una clave de estatus consumir vino ecológico, pues en España hay que entrar a ese consumidor joven, urbano, y que probablemente busque ese elemento de moda. Bueno, pues por lo menos es una forma de entrar, ¿no? Y ya muy rápido para acabar, con datos de este trabajo que hicimos en 2014, un poco de qué vimos en la categoría vinos que era lo más reseñable. En general, un 26% de los hogares consumía vino ecológico. Se muestra una pequeña tendencia creciente, una pequeña tendencia decreciente en precio, porque probablemente ahora se va a demostrar que ha habido una bajada de precios, hay una tendencia de bajada de precio de los vinos ecológicos, y a veces también tiene que ver porque estos datos, como son pocas referencias, las referencias ecológicas disponibles en los canales, digamos, convencionales, al final ocurre que toda la estadística es muy sensible al hecho de que un supermercado o un hipermercado elimine una referencia concreta, es decir, con que caiga una referencia ya pueden caer bastante estos datos, ¿no? Mientras que, por el contrario, este otro sello que certifica el envase, que es el sello de FSC, que es el otro sello que tiene mucha penetración en el caso de los vinos, hay un crecimiento muy significativo de la penetración en hogares de este sello, que es del 29%. Además, en ocasiones de compra lo que se viene a demostrar básicamente es que normalmente cuando se compra vino, casi nunca se compra solo vino ecológico, sino que normalmente la cesta de compra de vino suele incorporar alguna referencia ecológica con alguna referencia convencional. El gasto en vino sostenible lo pudimos evaluar aproximadamente un 10% del gasto total en la categoría de vinos. Bueno, en cuanto a ocasiones de compra, el gasto medio por ocasión de compra, fijaos, es un poco deprimente, perdonadme la expresión, 2,2 euros, y lo que hemos visto es que como hay una tendencia negativa, una tendencia decreciente de los precios, pues lógicamente el gasto medio, la tendencia que hemos observado es decreciente, no tanto porque el consumidor tenga intención de gastar menos, como que han bajado los precios de los vinos, ¿no? Como podemos ver en este gráfico, ¿no? En general nos encontramos con que se produce un poco de forma generalizada una caída un poco en los precios de los vinos, probablemente por la intención, en los vinos ecológicos, probablemente por la intención de favorecer y de ser más competitivos en el mercado. También vimos que era el sello más promocionero, ¿no? el sello ecológico.
y un poco caracterizando al consumidor, cómo son esos hogares que consumen vino sostenible. Bueno, pues también algunas cosas que vimos que podían ser quizá un poco deprimentes. Probablemente lo que nos damos cuenta es que en general están presentes hogares normalmente de 2 miembros, es decir, hogares relativamente pequeños, más que respecto, con más fuerza que para el total del gran consumo o para el total de vinos. Los vinos ecológicos, o sea, los vinos sostenibles, perdón, nos encontramos con que tienen una presencia más significativa en hogares de 2 miembros, en hogares de clase social media-alta y particularmente también, o sea, entre media-alta y alta tienen mayor presencia significativamente respecto a lo que es el total de la categoría de vinos y, por supuesto, respecto a lo que es gran consumo. En general nos encontramos con... ¿Por qué hablamos del ama de casa, ¿no? Porque la compra en canal convencional, en un 66% siguen siendo mujeres amas de casa. Sabemos que probablemente el perfil de comprador en otro tipo de tiendas, como tiendas gourmet, está más masculinizado en el caso de los vinos, ¿no? Pero en canal convencional lo que nos encontramos es que la edad del ama de casa es mayor, hay menos hijos en el hogar, es decir, que a efectos de lo que sería cómo es el ciclo de vida familiar, lo que se denota es que hogares de 2 personas, que son personas mayores, que lo que llamamos nido vacío, es decir, que cuando ya los hijos se han emancipado, bueno, pues esta es un poco la realidad que hemos observado en nuestra investigación. Y bueno, algunas reflexiones que os lanzo, por si pueden abrir luego el debate. Bueno, evidentemente no se ha tocado todo el potencial del mercado, ¿no? Ni en lo sostenible, ni en lo ecológico, ni mucho menos en los vinos, ¿no? Básicamente nos vamos a encontrar con 2 oportunidades, ¿no? Los que llamamos los LOHAS, ¿no? Es Lifestyle of Health and Sustainability, es decir, estilo de vida basado en salud y sostenibilidad. Estos que son los convencidos, buscan sobre todo estos drivers, están muy dispuestos a pagar nuestro precio. Ahora bien, si queremos hacer crecer este segmento y sacarlo de las tiendas especializadas en producto ecológico, tenemos que apostar por esos canales mainstream, esa distribución convencional. Y luego tenemos a esa otra corriente no tan convencida, que son los compradores ocasionales, ¿no? Los que llamamos mainstreamer, que es la compra no buscada. Van al lineal de ecológico, o sea, van al lineal de vinos y dicen, ¡ay, va, este vino es ecológico! Y lo están promocionando, o hay un folleto para dar a conocer esta nueva bodega, o hay una degustación, con lo cual para ellos no es una preocupación, no es un tema saliente en su estilo de vida. Ahora bien, les gusta probar cosas nuevas, con lo cual facilítaselo. Si no es fácil, si no lo encuentras, si no está bien dada la información, no vamos a alcanzar a este otro perfil de clientes. Y os aseguro que los mainstreamers son bastante más que los LOHAS, ¿no? Y luego va a resultar fundamental, no solo lo que haga la bodega en términos de envase, en términos de información, en términos de educación, lo que puedan hacer, digamos, los diversos organismos, las iniciativas que podemos tener como esta de hoy, sino también las tiendas, el retail, ¿no? En el momento de la verdad, en el momento de selección del producto dentro de la categoría, tiene que estar esa información. Y tenemos que tener una estrategia push, es decir, este no va a ser un mercado de demanda. La demanda no va a llevar a que se incorporen nuevas referencias. En la medida en que seamos capaces de incorporar nuevas referencias en los canales, va a ser cuando el consumidor va a ver, va a querer probar y va a tener ocasión de repetir en su compra. Con lo cual va a ser muy importante informar desde el punto de venta, ser muy claros, por supuesto, en el envase, pero ofrecer además desde la tienda códigos de elección. Es decir, estos son acciones que las bodegas, que las asociaciones, que las denominaciones de origen o digamos las cooperativas pueden promover junto con los canales de distribución. Códigos de elección, fijaos, ¿no? Como en este caso, en la fotografía, el hecho de esas etiquetas de precio que además sirven para indicar un atributo sostenible. O, por ejemplo, en páginas web, esto es de un supermercado británico, Sainsbury, fijaos, tanto en la compra en la tienda física como en la tienda virtual,
hay un elemento que dice una clasificación por necesidades dietéticas especiales y opciones de estilo de vida, indicando si uno tiene un estilo de vida orgánico o un estilo de vida ecológico, ¿no? Con lo cual hay que facilitar la elección, ¿no? Y luego además falta muchísima información. Este es otro estudio que hicimos de etiquetado ya hace unos años, y fijaos, en el caso de los ecológicos, aparte de la proliferación de sellos absurda que tenemos en nuestro país, el sello de las comunidades autónomas, distintas certificaciones, parece que ahora el Green Leaf de la Unión Europea es el que se impone. Fijaos, hay unos datos de reconocimiento del sello por parte de los consumidores verdaderamente bajo, por lo cual si al consumidor no hay una educación, no hay una claridad, no saben distinguir entre una cosa que dice un fabricante poniendo un sello cualquiera, entre lo que verdaderamente es una certificación oficial, ¿no? Con lo cual no tiene información. Esto es importante, el consumidor quiere saber que lo que hace es eficaz para solucionar algún problema, ¿no? En la medida que seamos capaces de educar y de dar esta información al consumidor, iremos un poco más allá. Y bueno, pues esta era mi intervención y bueno, pues para las preguntas, las cuestiones que queráis formular. A mí me pasa lo mismo que a ti, también tengo una formación en marketing y entonces puedo entender el tema del sello, la utilidad que podríamos, veo más utilidad fuera del mercado español, pero también como estudiante de tecnología y como elaborador hay muchas bodegas que elaboran en ecológico, pero aparte de no indicarlo, entendiendo también que la burocracia en este país no se oculta, prefieren seguir haciéndolo así porque prefieren seguir en una estantería de convencional, que a lo mejor la solución podría ser que el vino ecológico estuviera en el convencional y no separarlo. ¿Qué percibes tú en el mercado español? ¿Cuál es la tendencia? Es decir, tendríamos que, en el caso del vino concreto, porque sé que en otros productos podría cambiar la cosa, ¿debería de apostar el elaborador por obtener el sello que yo como marketingero diría sí, sello, sello, sello? ¿O debería de seguir haciendo lo mismo? ¿Cómo? Porque luego tampoco sabes si el producto que estás comprando es ecológico o no es ecológico porque el elaborador muchas veces no lo indica dentro del mercado español. Pues esa es una buena pregunta. Bueno, yo apostaría por el sello. En la medida en que se estandarice una forma de reconocer el producto, esa yo creo que es la forma más fácil de comunicar al consumidor. También es cierto que depende del perfil de la clientela. Probablemente si ese bodeguero, digamos, lo que está elaborando a lo mejor está vendiendo por internet y está vendiendo a un perfil de cliente muy concreto que ya conoce su proceso productivo, no tiene una pretensión de estar presente en los lineales, por ejemplo, de una tienda convencional, pues probablemente esa persona que compra ya sabe las características del producto y puede ahorrarse, digamos, ese sello, ¿no? Si esa es su... Pero en la medida que queramos conseguir alcance en el mercado y penetración en el mercado, hay que apostar por los códigos de visibilización de esto, sin duda. Y luego has mencionado otra cosa bastante interesante, ¿no? Que tiene que ver con la labor de cómo se coloca el producto dentro de la tienda para que, es decir, hablamos de los códigos de elección. Un código de elección es el envase en sí mismo y el sello. Otro código de elección es dentro de la tienda. ¿Cómo identificas ese producto? Fijaos, esto en Alemania o en Suiza no tienen ninguna duda. En la sección correspondiente a la categoría hay una parte, un mueble, una cabecera, una parte del stand dedicada específicamente a producto ecológico. Si tú organizas, opción que han seguido algunos retailers, lo que sería un shopping shop, como por ejemplo una tienda de ecológicos dentro de un supermercado, aquel consumidor que va buscando ecológico lo va a encontrar. Pero aquel consumidor que por impulso podría optar por probar un vino ecológico, no lo va a encontrar jamás. Y hemos hablado que ese consumidor, que es el mainstream, que es el que compra ocasional y compra por probar, y si le convence el producto va a repetir, ese no lo va a encontrar fuera de la... Pero luego además hay cosas ya de juzgado de guardia, con perdón por la expresión, pero en el estudio este que hicimos de las tiendas, hicimos mystery shopping, es decir, ir a las tiendas y comportarnos como compradores, y preguntábamos a los empleados de la tienda, ¿tenéis algún vino ecológico? Y nos decían, no. Íbamos al lineal y había vinos ecológicos. Es decir, no hay comunicación, no hay información y hay fallos garrafales como este. Inclusive cuando se quiere apostar por una estrategia de imagen sostenible, como es esto.